Este es un centro pequeñito que hemos enfocado fundamentalmente a la promoción de nuevas tecnologías, ¿vale? Principalmente la IA, que ahora casi todo el mundo está utilizando y tiene múltiples aplicaciones. Además de prestar el centro al ecosistema, a las empresas que tienen soluciones y quieren presentarlas, ayudarles a convocar gente. Hoy no hemos tenido mucho éxito, pero bueno, otras veces sí que hay más afluencia de público. Aparte montamos cursos de formación sobre estos temas y luego además ayudamos a algunas empresas que tienen buenas soluciones, que entendemos que pueden ser útiles en la administración, como es el caso de CIP, que es la empresa, Walter y Pablo, que nos la van a presentar, y tiene que ver, es una aplicación de IA, pero para el tema de anonimización de documentos en la administración pública. Yo ya no me enrollo más, les cedo a ellos la palabra y que nos presenten la solución. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Mi nombre es Walter, ya lo ha indicado Enrique y mi compañero Pablo. Y bueno, agradecer al Madrid Innovation Lab por esta oportunidad. Nosotros trabajamos en la compañía CIP, Computer Integrated Business, y es una empresa de desarrollo de software, es una factoría de software. Nosotros estamos ubicados en Canarias, pero pertenecemos a un grupo internacional que tiene su sede en Múnich, donde tenemos presencia en Alemania, pero también en otros países como Austria, Portugal y también tenemos delegación en Valencia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción del grupo y un poco para que entiendan exactamente qué es lo que hacemos, qué solucionamos en el mercado, qué aportamos. Y luego haremos dos demos concretas sobre la solución de ZipFlow, que es un producto para automatizar procesos, con un caso concreto de uso que es la anonimización de documentos de forma automatizada, ¿vale? Eh, Bueno, somos expertos en todo lo que tiene que ver con transformación digital, automatización de procesos y con una presencia muy importante en la inteligencia artificial, ¿no? En todos nuestros productos. Mm, Principalmente nos centramos en cuatro ejes, en lo que es la gestión documental, todo el ciclo de vida documental, desde el inicio a su fin, donde bueno, podemos aportar soluciones de compresión, de encriptación, de generación de documentos, de generación de documentos específicos a partir de plantillas, de creación de plantillas inteligentes, plantillas que al final podemos extraer datos y esos datos utilizarlos para crear documentos, ¿no? Aquí conectaría con el segundo eje principal, que es una solución orientada a lo que es la gestión omnicanal y generación de documentos específicos a partir de plantillas inteligentes, de repositorios de plantillas que sean capaces de archivar, hacer un repositorio que nos permita saber qué versiones tenemos, mantenerlas y de una forma muy ágil poder abordar muchas plantillas, ¿no? Cantidades de plantillas que al final nos permitan hacer un mantenimiento, actualizaciones, un soporte de una forma muy eficiente. El siguiente eje es el que hoy nos ha traído aquí, que es una arquitectura para crear procesos automatizados. Realmente es donde hemos innovado muchísimo nuestra empresa, es decir, aquí es donde hemos volcado muchos de los recursos para crear un entorno, una arquitectura que es muy dinámica, que nos permite hacer muchísimas cosas a partir de productos estándares. Y aquí creo que es uno de los valores que nosotros queremos resaltar, es la capacidad que tenemos de crear soluciones ad hoc, customizadas a partir de soluciones estándares desarrolladas por nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la capacidad de ir integrando eh, soluciones, módulos que tienen capacidad de inteligencia artificial, ¿no? Y un caso concreto que vamos a ver hoy es la anonimización, pero que también hay otros casos concretos en la administración pública para poder clasificar documentos, para poder hacer reconocimientos de OCR, para poder extraer información, para poder hacer, muchas de las soluciones, búsquedas semánticas que tienen que ver con la inteligencia artificial y nosotros podemos integrar
en esta arquitectura esas cajitas que nosotros las llamamos, que tienen esos superpoderes de inteligencia artificial y poder ofrecer una solución que al final permite abarcar muchas de las necesidades que hoy tienen, ¿no? Y por último, obviamente, la capa de inteligencia artificial que está por encima de todas ellas y donde cada vez estamos invirtiendo más recursos en que podamos tener la capacidad, dotarnos de modelos de lenguaje naturales y, bueno, y todo el código, algoritmo que es necesario para poder ofrecer soluciones a la altura, ¿no? Eh, bueno, esto es un resumen de algunas de las soluciones que podemos abordar, que podemos aportar en lo que tiene que ver con la gestión documental, ¿no? Entrada, salida, generación de PDFs, donde somos muy expertos en todo lo que tiene que ver con generación de PDFs, sobre todo también PDFs para personas con discapacidad, ¿no? Manejamos el estándar de PDF U/A, es decir, nosotros hacemos accesibles los documentos PDF para las personas que tienen discapacidades, firmas electrónicas, facturación, compresión, visualizador de más de 200 formatos que somos capaces de convertir a PDF, bueno, y otras soluciones que podemos también proveer, ¿no? Eh, bueno, esta es el producto de gestión omnicanal que les comentaba, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, estamos actualmente con un proyecto en el Ayuntamiento de Múnich, donde se ha realizado una migración de 200.000 plantillas aproximadamente en un 90% de reducción y han quedado unas 20.000 plantillas donde se ha optimizado toda la gestión de generación de documentos, ¿no? Bueno, pues aquí es un proyecto muy exitoso donde tenemos experiencia en la administración pública y aquí pues es una forma también de demostrar bueno, que somos una empresa con mucha solvencia técnica y que somos capaces de abordar proyectos muy grandes, ¿no? Esta es la solución que queremos mostrarles hoy y bueno, ahora la veremos más en detalle. Aquí, bueno, por ejemplo, estamos trabajando con la administración de finanzas de Karlsruhe, donde al final estamos abordando más de 5 millones de procesos, donde tenemos esa capacidad de digitalizar un proceso analógico que hoy ocurre bueno, con formularios, con documentación, con documentos que están en un repositorio y a partir de ahí somos capaces de acceder a la información y coger esa información y darle un valor y seguir con el proceso dentro de la administración pública o una empresa privada, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo justamente del proyecto de la región de finanzas de Karlsruhe. También tenemos otros proyectos, ¿no? Bueno, estas son algunas de las soluciones que tenemos con inteligencia artificial. Por ejemplo, muy importante resaltar el motor propio de OCR, ¿no? La capacidad de convertir un texto, una imagen que está embebida dentro de un documento, extraer esa imagen con el texto y poder acceder a ese texto, ¿no? Luego, super resolución, poder convertir un documento que es ilegible en un documento legible, modelos para extraer datos de documentos, bueno, anonimización, que es el producto que vamos a ver hoy, ZipPop, Protect Our Privacy y luego, bueno, Recognize, que es para clasificación de documentos también con la inteligencia artificial, es decir, invertimos muchísimo, más de un 14% de nuestro volumen de ingresos se reinvierten en la compañía para seguir innovando y seguir desarrollando por nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, son algunas de ellas, pseudonimización, clasificación, crowdsourcing, una plataforma, segmentación, bueno, muchos proyectos los que estamos trabajando, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial. Esto justamente es el producto que vamos a ver ahora. Bueno, al final es un producto que está sustentado, basado en esta arquitectura de automatización de procesos y veremos bueno, una demostración donde por lo menos están las pinceladas, las estructuras más importantes y las técnicas de anonimización, pero insisto, al final es una solución que nos permite al final de una forma ágil poder customizarla y al final no es una solución, no es una interfaz, no es una aplicación cerrada que se puede ir actualizando, por supuesto, sino es un entorno que es muy dinámico y que se puede obviamente customizar para las necesidades, ¿no? Ahora lo veremos. Perdón.
Bueno, aquí es donde estamos, que lo comenté al principio, donde tenemos presencia en Europa. Alrededor de 150 empleados, factoría de software, desarrollo propio, pero obviamente tenemos la capacidad también de conectarnos con terceros, ¿no? Desarrollar APIs, etcétera, ¿no? Que es muy importante. 7 enclaves y bueno, estos son bueno, un poco el cronograma de la creación de las empresas. Desde 1989, es la experiencia que tiene el grupo, más de 30 años, con sede en Múnich. El CEO y fundador se llama el señor Ulrich Brandner y bueno, y estas algunas de las referencias que tenemos como clientes en Europa. Destaco, bueno, estamos dando soporte a más de 900 bancos populares, con Allianz, con un proyecto internacional con BMW, en más de 13 países. Estamos bueno, con bancos, con aseguradoras como Allianz, como Generali, y administración pública también. Estamos la región de Bavaria, Württemberg, Karlsruhe, Ayuntamiento de Múnich, y bueno, y otras incursiones que estamos haciendo en España. En España realmente llevamos relativamente poco, ¿vale? Era relativamente poco, es decir, por eso, bueno, nos estamos dando a conocer en este periodo, y ya tenemos, bueno, muchos proyectos encima de la mesa, y por eso la oportunidad, agradecer al Madrid Innovation Lab para que, bueno, que sea una oportunidad también de hacernos visible en este espacio que estamos, bueno, en España, ¿no? Bueno, pues nada, esto es un poco la introducción que queríamos darles, y a partir de ahora pues vamos a ya conectar directamente con el producto Zipflow para explicarles exactamente en qué consiste, y luego haremos una pequeña introducción de anonimización y ya terminamos con el proceso como tal de anonimización de documentos. Sí, por favor, cualquier pregunta, o sea, que al final nos pueden interrumpir y hacemos esto también más dinámico. Aquí estamos mostrando, ¿vale?, nuestra herramienta Zipflow. Zipflow es una plataforma para la gestión de procesos, y voy a explicar un poco cómo funciona, y después mostraremos al final el caso de uso concreto de anonimización por el que estamos aquí. Es una plataforma web, ¿vale?, que todo el mundo tendrá un usuario y contraseña, el cual simplemente nos tendremos que loguear, y todas estas pequeñas cajitas que vemos aquí van en función de permisos, ¿vale?, porque no todo el mundo tiene permisos para crear procesos, para crear formularios o para iniciar ciertas tareas. Por ejemplo, yo dentro de mi propia empresa no puedo generar un contrato de trabajo porque no es mi función, ¿vale? Es un ejemplo, temas de facturación o temas de eso, no, yo no tengo permiso. Yo hago los procesos, pero no los ejecuto ni puedo ver lo que pasa. ¿Vale? Entonces, pues dependiendo, pues podemos iniciar tareas. Aquí hay unos casos de ejemplo, pues anonimizar datos, en contabilidad para extracción de datos, recursos humanos lo tenemos automatizado también para selección de candidaturas que entran automáticamente a través de la web o de algunas plataformas. ¿Vale? Tenemos un listado de tareas donde cada usuario puede ver sus tareas o las tareas de grupo, en el cual se pueda asignar alguna tarea de algún compañero que esté en vacaciones. Moderador de procesos, que ahora lo veo, EasyForm para crear formularios, la administración, donde podemos ver todos los procesos que están corriendo, ¿vale?, y ver lo que está pasando. Gestión de usuarios, también, como digo, va por usuarios, por grupos, se puede conectar con cualquier sistema Delta de usuarios que tenga de Windows o de Linux, y recursos para subir algunos documentos o propiedades de cada proceso. Vale, voy a entrar dentro del EasyForm, ¿vale?, para explicarlo un poco mejor. Vale, esto es para crear formularios. Las tareas de usuario, que después veremos la concreta anonimización, pues se puede formar de un poco fácil. En la parte izquierda tenemos una serie de campos. Por ejemplo, tenemos un campo de texto que simplemente lo elegimos y lo podemos arrastrar. Tenemos un área de texto, tenemos botones, ¿vale? Entonces podemos ir arrastrando y creándonos nuestro propio formulario. Por ejemplo, aquí pues podemos decir, sí, esto es un formulario muy fácil, muy simple, ¿vale? Y aquí pues lo normal, ¿vale? Apellidos. Simplemente pues también arrastrando. Esto es como una web que nos vamos auto creando nosotros para ver lo que queremos mostrar. También con diseño, podemos cambiar de forma fácil el tamaño, ¿vale? Podemos ir creando selectores y más cosas. Voy a mostrar una que está creada un poco de ejemplo para que la vean. ¿Vale? Simplemente esto ya tenemos más campos, ¿vale? Así es como se vería.
Tenemos un título, datos personales, nombre, apellidos, aquí tenemos otro, carga de documentos, ¿vale? Y todo esto, la parte de selectores que hemos ido rellenando, tenemos selectores de radio button, le podemos ir dando funcionalidad y visión. Por ejemplo, a este campo, a esto, antes que se vea, le podemos dar modo tarjeta, ¿vale? Al darle modo tarjeta, podemos ver cómo queda. Ahora tenemos pues, un recuadro alrededor, lo cual queda un poco más separado del resto. A su vez podemos hacer que sea plegable, ¿vale? Si lo vemos, ¿vale? Ahora podemos ir escondiendo. También podemos tener checkbox, que le podemos poner funcionalidad dinámica. Por ejemplo, no juntar documentos. Venimos a nuestro EasyForm, ¿vale? Y donde están los formularios, por ejemplo, espera un momentito, donde están nuestros formularios, pues le podemos dar condiciones de visibilidad. Y decimos que cuando ese checkbox, que se llama el checkbox 1, en este caso, pues esté sin seleccionar, que se muestre. Entonces ahora ya tenemos la funcionalidad de que cuando lo clicamos desaparece. Esto es para hacer de forma un poco dinámica de gente que no sepa mucho HTML, ir generando los formularios automáticamente. ¿Vale? También tenemos diseño y bueno, y más puntos. ¿Vale? Por ejemplo aquí pues simplemente lo podemos dividir un poco. ¿Vale? Ahora tenemos pues algo basado con columnas también. ¿Vale? Esto es un poco editable. ¿Vale? Y el otro punto que quería explicar un poco más en detalle sería el modelador de procesos, que lo tengo aquí abierto. ¿Vale? El modelador de procesos básicamente es como mostró Walter en las diapositivas, pues vamos uniendo cajas, las cajas tienen funcionalidad. ¿Vale? Ponemos unas cajas y estas cajas pueden ser o tareas de usuario, en el cual una persona tiene que pararse, separar el proceso y necesita realizar alguna tarea, ¿vale? Vamos a mostrar alguna, ¿vale? Casi todas son basadas en documentos, como explicó el compañero. Casi todos es pues, documentos o tareas que se tengan que hacer con el EasyForm, ¿vale? Simplemente pondríamos aquí el formulario que acabo de crear, lo pondríamos aquí y ya se mostraría, y todos esos botones y esas actividades. Seguidamente, bueno, podemos poner un nombre, rellenar formulario o alguna tarea en concreto que se quiera. A continuación podemos poner pues una tarea de servicio. Tareas de servicio son cosas que se realizan automáticamente, que es lo que ha comentado él. Y las que ha comentado, pues todas estas cajitas, ya tengo algunas, simplemente si le damos aquí tarea de servicio y le damos a seleccionar, pues tenemos muchísimas tareas aquí, muchas están descritas en alemán, ¿vale? Pero bueno, esto se puede cambiar a español perfectamente. Y bueno, tenemos muchísimas, ¿vale? Para resumir, pues basadas en documentos, pues tenemos reconocimiento de texto, codificarlo, convertir a PDF, separar, unir, firmar digitalmente, ¿vale? Crear documentos también a través de inteligencia artificial, me repito las que ha comentado él, la clasificación de documentos, saber si es una factura, si es una solicitud, si es cualquier tipo de cosa, ¿vale? Generar textos, las búsquedas semánticas dentro del formulario, actualizar modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Encontrar entidades, que es lo más importante en este caso, y también integración con terceros, ¿vale? Las aplicaciones, muchas aplicaciones si tienen una API, por ejemplo con SharePoint, ¿vale? Aquí tengo una caja de SharePoint, de Microsoft Exchange para crear usuarios, coger usuarios, diferentes cosas. En Jira, ¿vale? Por ejemplo, dentro de Jira, crear tarea en Jira, buscar tarea en Jira, eliminar, poner horas, ¿vale? Lo mismo en SharePoint, subir documentos, descargar documentos, no es solo una única caja, sino son varias cajas que te hacen diferentes actividades, ¿vale? O emails, ToSiSafe, Datev, estos son algunos conexiones que tenemos con empresas alemanas, ¿vale? Y también si seguimos nuestro proceso, después hacemos lo que queremos, seguidamente también podemos poner funcionalidad o condiciones, ¿vale? Si pasa una cosa, pues sigo por un lado, y si pasa otra cosa, ¿vale? Esto es una X, es un if, si tal cosa, entonces podemos ir modulando nuestro proceso en función con tareas de servicio o tareas de usuario en el cual el usuario tenga que hacer algo, ¿vale? Esto en principio es todo lo que quería mostrar de Cflow, y luego
mostraremos el caso de uso concreto. Sí, pues el ejemplo del que comentaba, por ejemplo, en nuestra empresa, por ejemplo, cosas que hace pues para recursos humanos, ¿vale? A lo mejor para el ayuntamiento por recursos humanos, pues no, porque va por otro tipo de vía. Pero recursos humanos, pues sí tenemos conectores directamente con páginas web, que no voy a decir el nombre, bueno, o sí, con Infojobs o con Tecnoempleo directamente, o candidaturas que entran a través de la web o por email. Todo eso lo leemos automáticamente, ¿vale? Lees el email, sabes que viene de tal sitio o del formulario a web y ya directamente cargas todos esos datos y se inicia el proceso directamente. Entonces ya el usuario de recursos humanos ya ve pues que esa persona como se llame, con estos datos, con este PDF que es su currículum, pues ya lo puede ver y decidir un poco de forma automática qué hacer con ellos. Si lo descarto, no me interesa, una entrevista, una llamada telefónica, un test, también directamente podemos decir, puedes enviar test de idioma, como somos una empresa alemana, pues sabe alemán, pues vamos a ver que lo demuestre. Aquí pone en el currículum que sí, pero a ver, pues automáticamente puede decir enviar email y directamente le llega un email al candidato y tiene para hacer un examen. También temas de facturación, de contabilidad, todas las facturas que llegan, pues también para aprobarlas, directamente las puedes aprobar, rechazar o enviársela a tu jefe para que la apruebe, ¿vale? Porque la apruebe y ya sabes lo que tienes que hacer, y ya posteriormente pues, se almacena en el repositorio correspondiente y todo ese tipo de flujo de trabajo te va añadiendo Pablo, cosas. Poner un ejemplo que a nosotros nos interesaría. En los procesos, por ejemplo, de subvenciones o premios o tal, se abren los periodos de presentación de solicitudes. Entonces se recibe en una plataforma que se llama Barec, que es donde se van recibiendo toda la gente que quiere aplicar a ese premio, a esa subvención o lo que sea, ¿no? A ese procedimiento. Y tienen que presentar una solicitud que ya está definida en un formato. Bueno, los formatos los hace el ayuntamiento con un procedimiento un poquito más engorroso, pero sí, tenemos que generar formularios. La herramienta podría coger el formulario, porque nosotros al final los tenemos que ir bajando y luego generar con información específica que viene en esa solicitud, generar un Excel para llevar un control de tal, ¿no? Eso lo generaría de forma automática. Claro. Si tú le dices qué tipo de elementos dentro del formulario te interesan. Claro, exacto. Sí, tú vas generando, Sí, extracción de información. O sea, tenemos, a ver, efectivamente, es decir, es que justamente es el valor que aportamos. Es decir, nosotros a partir de... Pablo explicó como ejemplo el formulario porque al final es una entrada de datos, importantísimo los formularios. Entonces, para extraer información de los formularios hay diferentes tecnologías. Podríamos crear, de hecho lo creamos en algunos proyectos, una máscara que se superpone sobre el formulario y sabe por posición y contexto dónde está el dato que queremos extraer. Y a partir de ahí ese dato puede seguir en un proceso, como acabamos de ver, y generar a partir de otra plantilla un documento o un informe o alimentar una base de datos, o incluso si hay una variedad muy diversa de formularios, entraría un modelo de lenguaje natural donde con una diversidad y con un entrenamiento previo podríamos identificar esos formularios, clasificarlos, es decir, es exactamente esa cadena de valor. Eso es. He comentado lo del Excel, bueno, una base de datos, porque al final tienes que jugar con información, tienes que saber cuántas solicitudes se han presentado a no sé qué cosa, o cuántos tienen un nivel de desarrollo determinado, o dónde han obtenido la información. O sea, al final tienes que preparar, tienes que jugar con la información. Claro, sí. Claro. Entonces, si eso se genera automáticamente, sí que es un ahorro importante. Sí, podemos crear pequeños dashboards, pequeños indicadores con métricas, es decir, ya lo estamos haciendo, bueno, ahora comento un tema de un proyecto externo, pero internamente lo estamos haciendo con todo el procesamiento de currículums, que creo que tú lo comentabas también. Sí. Toda esa entrada, esa clasificación y la toma de decisiones, es decir, a partir de los datos, tomar decisiones si se sigue con el proceso de selección o no, o se descarta en función de diferentes funciones que ya están predefinidas en el proceso y simplemente clicar y al clicar ese dato, esa variable, ese valor de esa variable se está registrando en otro sitio para un informe o para lo que sea. No sé, o sea, por ejemplo en el sector turístico estamos con un proyecto también muy grande en España que es para automatizar todo el proceso de selección con empresas de trabajo temporal, por ejemplo, es decir, toda la comunicación que hoy discurre, que hoy se da entre sector turístico y agencia de trabajo temporal, todo eso digitalizarlo. Es decir, al final nosotros tenemos la capacidad de crear procesos con documentos o con datos de documentos
desde la generación, desde la salida, y entonces, bueno, ahí al final hay mucha oportunidad de mejora y de convertir un proceso analógico en digital en eso estamos poniendo el foco ahora mismo. O sea que todo lo que tiene que ver con Sí. procesamiento de documentación que entra en cualquier empresa, la que sea, clasificarla es muy importante y que ese modelo de lenguaje natural vaya aprendiendo y que cada vez tenga más grado de conveniencia para poder identificar qué documento y en función del documento va por un flujo u otro. O sea que utilizáis la IA, la básica para el tema de reconocimiento, el Machine Learning, por un lado, pero también generativa para mejorar el proceso. Sí, claro, sí, utilizamos tecnología de Deep Learning, Machine Learning, generativa, es decir, sí, creo que al final es una combinación de todas ellas, sí, efectivamente. Sí. Volviendo al caso de uso que acabas de comentar, también una vez recopilas toda la información, también puedes ver de una forma fácil todo el mundo y a lo mejor de cada persona, pues a lo mejor o rechazar la candidatura o decirle automáticamente, pues te falta tal documento, que no sé si es el caso, directamente se puede enviar un correo, se le genera una tarea para que lo suba directamente y ese documento Sí. eso se puede hacer perfectamente. Pero claro, todo estos son procesos de El modelo de casos de requerimiento y uso. automáticamente Claro, y te claro. prepara el requerimiento. Claro, es un formato, eso es lo primero que han hablado. O sea, tú vas generando los formatos que quieres asociar a un proceso determinado. Era como lo de las cajitas, ¿no? Entonces tú le dices qué quieres analizar y qué quieres hacer, ¿no? En función del análisis que tú hagas. Correcto. Claro, y te puede hacer en la base de datos, o sea, el Excel que nosotros montamos, te puede decir, le falta no sé qué documentación y te prepara el requerimiento. O sea, es automatizar procesos que en nuestro caso no son complejos porque no tenemos muchas solicitudes, pero joder, hay subvenciones que tienen cientos y cientos de, ¿no? Cientos de solicitudes. O sea, que esa sí que convendría. Les cuento un caso de éxito justo después de la pandemia en la región de Bavaria, donde tenían expedientes bueno, expedientes que tenían que tramitar y habían estimado alrededor de 5 años de tramitación de los expedientes de ayudas post-COVID para todas las empresas bueno, que tuvieron dificultades en esa época y con un proceso automatizado que partía, es verdad, de un formulario en papel, ¿vale? O sea, había que escanearlo, pero es que ahí a partir del escaneo, la transformación digital de ese documento, pues obviamente empieza toda la cadena de valor, conseguimos reducir 5 años a 9 meses, o sea, por toda esta digitalización que estamos hablando, ¿no? Y en ese proyecto en concreto utilizamos máscaras que se superponían y exactamente extraíamos la información con un grado de precisión por encima del 99% de la información que necesitamos y seguíamos con la comunicación con el ciudadano, ¿no? Que es lo que también comentaba la compañera de, oye, que al final podíamos generar una carta de pago o lo que sea y se enviaba directamente al ciudadano. Walter, cuando instaláis un proceso, hacéis un chequeo como os hablo del 99%, me imagino que habréis hecho un muestreo y habréis comprobado el resultado de la máquina con Sí. el que realmente haría una persona. Lo digo porque, claro, Es un tema, esto es importante. sí, es un tema interesante y lo hablábamos también, es decir, nosotros estamos trabajando que seamos capaces de, bueno, lo vamos a ver, hay una demo dentro de la anonimización y una función de automatización completa, es decir, oye, es que al final yo tengo siempre los formularios son iguales y yo me gustaría anonimizar 1000 formularios sin verlos, es decir, con un simple clic, se puede, pero para eso sí es verdad y tienes totalmente razón, hace falta calcular diferentes parámetros de grado de exactitud de ese modelo, ¿no? Lo que preciso es o no, o impreciso. Y para eso obviamente hay cálculos detrás que en función de lo que decía Pablo, ¿no? Oye, si es que no alcanza un 95%, entonces lo mostramos al usuario. Y creo que también es importante, o sea, tenemos que saber que hoy la inteligencia artificial está presente, pero que requiere todavía visión por parte del usuario en determinados casos y eso también lo permitimos. Y otra pregunta más de infraestructura. Cuando estáis gestionando, yo qué sé, 1000, 2000 o muchísima información, ¿tiene alguna limitación, digamos, el soporte desde que lo hacéis? Quiero decir, me estoy refiriendo al ordenador. ¿Trabajáis en la nube o cómo? Podemos ofrecer soluciones on-premise, en cloud, a través de una API, es decir, estamos eh, co- preparados desde el punto de vista de mantenimiento, servidores, de capacidades para trabajar con muchos procesos. Al final
tenemos un partner muy grande donde tenemos alojados en cloud, por ejemplo, las soluciones, y ahí pues nos permite pues, manejar muchas instancias de procesos y de forma muy rápida. Claro, no, y es muy importante porque al final tenemos mucho expertise en documentos, y hay documentos que tienen 100 páginas, que tienen imágenes, que son documentos escaneados, y el tiempo de procesamiento bueno, pues no puede ser rápido, quizás requiere un poquito más de tiempo, y bueno, al final Zipflow también te permite ir haciendo diferentes tareas mientras otras tareas están trabajando en oculto hasta que se muestra la tarea, el resultado, y puedes seguir, ¿no? Pero ahí también tenemos mucho expertise para tratar de resolver, bueno, pues, oye, pues en un determinado documento, por su naturaleza, pues tenemos que separarlo. Imagínense, un documento de 150 páginas que para procesarlo tiene muchas dificultades, pues tenemos herramientas para separarlo, para procesarlo, para volverlo a unir y para mostrarlo con un renderizado que sea lo suficientemente ágil para que el usuario al final pueda avanzar, ¿no? Bueno, ¿y por qué la anonimización? Sí, es verdad que es un tema de mucha actualidad, es un tema, bueno, que todavía está por desarrollarse. Hay mucha divulgación, mucha documentación de cómo realmente hay que anonimizar, que tenemos que cumplir con el reglamento de protección de datos, pero bueno, y sobre todo la administración pública, pues los estándares de protección de datos son todavía más severos, pero sí es cierto que aprovechando toda la tecnología que existe hoy, con la necesidad de anonimizar, y con todo lo que hoy se publica, creo que es muy importante. Hemos encontrado que hay una oportunidad de mejora respecto a las soluciones que existen hoy en el mercado, y bueno, y queremos aprovechar para al final ofrecer una solución que no deja de ser un caso de uso dentro de la arquitectura de una solución que permite automatizar procesos. Hoy la anonimización, que como sabemos consiste en transformar datos en datos que no se pueden utilizar para identificar una persona, la desidentificación, que al final es eliminar datos que solamente están relacionados con un individuo, son datos directos, como puede ser nombre, apellido, número de NIN, número de cuenta bancaria, número de pasaporte, bueno, número de seguridad social, número de contrato laboral, es decir, son datos específicos de un individuo. Luego existen otros identificadores indirectos, que puede ser nombre, apellido, código postal, nombre de la empresa, puesto de trabajo, que tienen otro tipo de tratamiento. Proceso reversible, irreversible, la utilidad es muy importante, es decir, oye, que al final a medida que anonimizamos un documento podemos perder el grado de utilidad. Si es un documento que se quiere compartir, caso de uso puede ser divulgaciones, datos científicos entre universidades, lo que sea, para estudios de mercado, para estudios de diferentes casos de usos que se dan en la sociedad, lo que sea, ¿no? Es muy importante identificar qué categorías tienen esos datos personales que se pretenden anonimizar. Existen tres categorías que son los datos directos, identificadores directos, como comentaba, los indirectos, y luego hay atributos objetivos que pueden ser datos médicos, pueden ser datos salariales, pueden ser datos que también tienen otra técnica de anonimización. Entonces, claro, al entrar en esta necesidad de anonimización, vimos que con toda la arquitectura que teníamos y todo el acceso a los datos que tenemos y de la forma como los abordamos, podríamos ofrecer una solución que pudiera cubrir todas las necesidades. Al final, en cada ayuntamiento, en cada empresa privada, en cada empresa pública, quizás las necesidades de anonimización pueden ser distintas o pueden tener matices distintos, y entendemos que con una solución estándar podríamos llegar a ese 80% y luego podría haber un 20% de personalización, ¿no? Y luego el riesgo, por supuesto, ¿no? El riesgo, hay que medir el riesgo también una vez que se anonimiza el documento. Estos son algunos casos de uso: transparencia y acceso a la información, gestión de expedientes, estudios e investigaciones, publicación de datos abiertos, atención ciudadana, ¿no? Al final, un ciudadano bueno, y las personas que están aquí del ayuntamiento obviamente tienen más conocimiento que nosotros, pero que al final un ciudadano puede hacer una consulta sobre un expediente, y el ayuntamiento al final está obligado a devolver esa información, a comunicarlo, pero hay que anonimizarla, ¿no? Entonces nos contaban que, oye, que es que al final el tiempo de anonimización puede ser muy largo, muy tedioso, cuando estamos hablando de muchos documentos. Hay que manejar tablas de Excel, como comentaba el compañero, hay que anonimizarlas manualmente, hay que integrar la tabla de Excel en el documento. Hay documentos que se publican con oposiciones que pueden ser documentos de 20, de 30 páginas, entonces podemos estar hablando de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, ¿no? Y como también sabemos ahora mismo, en España existe un
programa de estabilización y ese programa de estabilización al final requiere, por ejemplo, en el área de recursos humanos que tienen que pasar un proceso de estabilización de todo el personal y requieren tratamiento, procesamiento de currículums, de documentación relativa a los individuos, de ayudas, de etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay pues mucha necesidad y creo que con una herramienta que sea automatizada es muy importante que en lugar de cargar un documento pueda cargar 200, es muy importante, que el resultado se pueda de forma automatizada enviar a un destinatario, que se pueda aplicar una técnica u otra de anonimización, que se pueda customizar. Oye, es que yo necesito que además de además de anonimizarlo, lo clasifiquemos, es decir, son un valor más, porque es que si yo lo clasifico, sea qué destinatario tiene que ir, puede ir un área u otro, es decir, entonces al final no somos una solución encorsetada que anonimiza muy bien, pero que podemos ofrecer un paso más, ¿no? Y también muy importante los tipos de documentos que se pueden anonimizar. Ese también es otro valor, ¿no? ¿Qué tipos de documentos y qué datos se pueden anonimizar, ¿no? Al final el modelo podría identificar qué tipos de datos hay que anonimizar en función de si son directos, indirectos o es atributo objetivo y en función del tipo de dato podríamos aplicar una técnica de anonimización u otra. Entonces eso es un valor añadido también, ¿no? O sea, ahora es subir un documento, puedo anonimizar, puedo pseudonimizar, pero es que nosotros queremos ir un paso más allá. Oye, es que si es una dirección postal o si es una dirección de una calle o si es un puesto de trabajo, pues en lugar de anonimizarlo, quiero aplicar una técnica de enmascaramiento distinta o quiero pseudonimizar con un dato sintético, pero primero tengo que saber qué dato es, ¿no? Incluso los datos que son anonimizados se pueden generar un fichero adicionalmente y con ese fichero se puede compartir para que la persona en caso necesaria pueda revertir el proceso, ¿no? Es decir, al final tenemos la información. Y sobre todo que cumpla con el reglamento de protección de datos y con otros requerimientos que sean necesarios, ¿no? Al final creo que la oportunidad está en combinar la inteligencia artificial con el expertise en gestión documental y con una solución que permita automatizar este proceso, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a mostrar ahora la demo de Zipop, que es el producto, y ahí pues nos podrán preguntar y podemos ver exactamente en qué consiste y cómo lo queremos solucionar. Vale, volvemos aquí a la herramienta ZipFlow, ¿vale? Como comenté antes, ¿vale? En iniciar proceso, pues tenemos nuestro caso de uso concreto, que es para anonimizar datos personales. ¿Vale? Iniciamos, ¿vale? Y se ha creado una tarea. Si vemos nuestras tareas, pues ya tenemos aquí la parte de seleccionar los documentos, ¿vale? En esta primera parte, selección de documentos, donde puedo arrastrar uno o varios archivos. Vamos a subir solo un archivo, que nos ha pasado el ayuntamiento, ¿vale? Seguidamente podemos tener las técnicas de anonimización, las elegimos, ¿vale? Donde tenemos aquí identificadores directos, bueno, también podríamos tener los identificadores directos. Para este caso concreto solo identificamos nombre, apellidos y DNI, ¿vale? Y dentro de cada entidad que vamos a reconocer, pues podemos definir un tipo de anonimización u otro. Anonimización, pseudonimización, enmascaramiento con caracteres o no hacer nada con esta entidad. Vamos a dejarlo así de momento, ¿vale? Luego directamente lo veremos. También podremos hacer una automatización completa, que lo explicaremos en el siguiente caso de uso. Y después, ¿qué hacer con el documento? ¿Vale? Pues directamente lo podemos subir a un repositorio, en este caso lo vamos a subir a SharePoint, lo podemos subir a DocuSafe, que es otra herramienta en la nube propia de Zip, o enviar por email. ¿Vale? Simplemente le damos el archivo, le damos continuar. Y lo que va a hacer esto, muestro el proceso. Antes mostré cómo crear unos procesillos, pues este es bastante más largo, ¿vale? Porque al final tenemos muchísimas cajas que se realiza, pues subir el documento, comprobar qué tipo de documento es, si no es un PDF se convierte a PDF, se realiza todo el reconocimiento de texto, extraer el texto, mandarlo a la IA para que extraiga todas las entidades que se ha encontrado, ¿vale? Esto tarda unos segundillos y ya, pues, en este caso... ¿IA te refieres a esos algoritmos que habéis preparado vosotros? ¿O es... Sí, es inteligencia. Sí, el modelo de lenguaje natural que está
Bueno, aquí ahora estamos en un paso intermedio en el cual se han identificado pues las diferentes entidades, los diferentes nombres, están marcados en el documento, pues aquí en este colorcito naranja, marrón, no sé cómo lo verán exactamente, y en este azulito violeta los apellidos, ¿vale? Pues nos ha identificado todo esto. Este documento ya venía anonimizado de los DNI, por eso no los encuentra. ¿Vale? Entonces pues vemos aquí un listado completo. Bueno, aquí Francisco nos ha dicho que es un nombre en vez de un apellido. Lo podríamos cambiar. Por ejemplo aquí, pues mira aquí Santiago, por ejemplo. Simplemente dándole clic, ¿vale? Decimos, oye, esto es un nombre, no un apellido, ¿vale? Le damos confirmar y ya no lo cambiaría y no cambiaría de color. Lo mismo con Candela. Esto en caso de que quisiéramos estar editando uno por uno, ¿vale? Vamos a darle a aplicar los cambios. Perdona, Pablo, sí. O sea, aquí realmente lo que hay detrás, por entender un poco documentalmente qué es esto, aquí hay una tabla y procesar, manejar tablas no es fácil tampoco dentro de los documentos, ¿no? Entonces ahí nosotros también tenemos bastante expertise porque de hecho tenemos un modelo de inteligencia artificial desarrollado específicamente para procesar tablas y somos capaces al final de llegar a las columnas de cada tabla. Y esto puede tener una aplicación en albaranes, en facturas, pero que tiene un tratamiento distinto, ¿no? Y que no es fácil abordar tablas, extraer datos de tablas de documentos, ¿no? Bueno, ya suponemos que hemos seleccionado todo y ya le damos a continuar. A continuación, pues ya mostramos el documento anonimizado, ¿vale? Aquí podemos ver pues directamente que nos ha tachado donde estaban todos los nombres y apellidos. Nos los ha tachado y pues a ver si se ha dejado alguno. O sea, de esta forma, pues mira, podemos ver que del y de la lo ha pues no lo ha seleccionado porque no pensaba que era un nombre. Si queremos podemos venir atrás, ¿vale? Darle editar entidades y seguro. Sí, entonces volvemos atrás y volvemos a donde estábamos hace unos segundos y tenemos que volver a la página donde estaba del y de la. Vamos a elegirlo, estaba aquí, vale, simplemente le decimos, pues esto es un nombre y lo confirmamos. Y lo mismo tenemos que hacer con de y de la. Lo podemos unir, le damos a confirmar, ¿vale? En este caso. Creo que esta funcionalidad es importante, o sea, y además fíjense lo ágil que es, lo rápido que es, el usuario puede interactuar con datos, resultados de extracción de un modelo, ¿no? De una consulta modelo que te responde con información, pero fíjense lo rápido que es para el usuario hacer cualquier cambio. Vale, en este caso pues ya tenemos todo anonimizado. Y para mostrar las técnicas de anonimización, ¿vale? Aquí tenemos, como dijimos, en este caso anonimizar es, pues en este caso pintar en negro, se puede pintar en blanco, en cualquier color que digamos, y el texto está eliminado, ¿vale? Este texto no es reversible, no se puede recuperar. Podemos hacer, por ejemplo, que para los apellidos también se haga una pseudonimización. Eso quiere decir que lo que hace es reemplazar por otro texto, ¿vale? Y también podríamos decir que los nombres pues hagan un enmascaramiento con caracteres. Es que esto es lo mismo que está haciendo el DNI. Si le damos a volver a anonimizar, pues lo que haría es aplicar sobre esas entidades que hemos ya seleccionado donde es un nombre. Pues recordemos, de donde es un nombre, pues hemos puesto aquí con asterisco. Y donde era apellido, pues simplemente pues hemos generado apellidos aleatorios en función del tamaño que tenía. Vale, y esto es nuestro caso de uso. Son datos sintéticos, al final podemos, sobre todo los identificadores indirectos, ahí podemos aplicar reglas de supresión, de generalización, de oye, es que aparece que una persona tiene una edad en que, o sea, tiene 57 años, en lugar de poner 57 ponemos entre 50 y 59. Eso sería una pseudonimización distinta, ¿no? Generalista, o podemos simplemente reemplazar con un dato sintético que nada tenga que ver con el dato de origen. Porque al final el destinatario no puede identificar exactamente, no tenga ninguna relación con el dato de origen. Es decir, que al final esto es muy customizable, ¿no? Vale, y ya por último, lo que habíamos comentado, ¿qué hacemos con el documento? Vale, pues simplemente vamos a subirlo a SharePoint, a Doc6 y enviarlo por email, ¿vale? Esto ya lo hacemos en unos segunditos, en lo que sube a estos repositorios que he comentado, pues me aparecerá un correo aquí con el resultado.
Esto tarda un poco. En paralelo, seguramente será una pregunta, dice, esto es un poco engorroso, estar trabajando esto por documento, ¿vale? También podemos iniciar el mismo proceso, ¿vale? Directamente podemos cargar, directamente, como comenté antes, a través de un email, tú envías un email a, no sé, anonimizar algo. Directamente lo puedes leer de ahí y cargar directamente pues, el documento y ya te lo realiza. También buscar desde SharePoint o subir varios documentos. Vamos a subir varios documentos, ¿vale? Estos 3 que son de las solicitudes, que seguramente ya conocen el formato. Y en este caso podemos darle anonimización y enmascaramiento con caracteres para los DNI, ¿vale? Y podemos darle a anonimización completa. Esto quiere decir que no se pare en la tarea del usuario que tenía que estar marcando uno por uno, ni en el resultado final, sino directamente ya sale al email, ¿vale? Lo subimos, le damos a continuar, ¿vale? Y esto no es instantáneo, ¿vale? Porque al final puede pasar el reconocimiento de texto, buscar las entidades, subirlo a los repositorios, enviar por email, pero tardará, no sé, unos segundos. Y el documento anterior, pues este es el que acabamos de anonimizar del caso anterior, ¿vale? Y lo podemos ver, pues aquí adjunto, por ejemplo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y esta parte de automatización, pues ya nos aparecerá ahora mismo. Y esa automatización completa, incluso por detrás hay un cálculo, el algoritmo al final calcula si el grado de conveniencia es el suficiente, incluso puede interrumpir el proceso y mostrar una tarea de usuario, requiere la supervisión del usuario, porque al final no identificó bien el formulario, no sé, el documento no era correctamente legible y que es importante, ¿no? También que podamos contar con ese cálculo. Exacto. Mira, aquí va apareciendo el documento que he subido y ya se ha anonimizado, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ver, pues, nombre, segundo apellido, el número de documento, ¿vale? Aquí el DNI ha sido anonimizado con caracteres, así que puedo subir o mostrar el inicial, el original. En lugar de hacer buscar que identifique nombres de su biblioteca de nombres, que los identifica como tal, se le puede decir en este campo, anonimízame siempre este campo que está situado aquí. Sí, eso sería otra técnica, pero como has dicho, no anonimiza por biblioteca. Bueno, también, pero también lo hace por contexto, ¿vale? Porque no, a lo mejor un nombre nuevo no lo tiene en su biblioteca, sino porque en el formulario pone pues nombre de la persona. Vamos a abrir esto, solicitud, aquí pone nombre, pues él va aprendiendo, es un modelo que va aprendiendo y a lo mejor Josué no lo tiene en su biblioteca, pero por el contexto sabe que es un nombre. O sea, no es que busque en biblioteca todos los Josué, las Marías, los Franciscos, sino busca realmente donde pone, igual que vimos que Velázquez, por ejemplo, Velázquez es un apellido, pero a veces es una calle, como bien se puede ver aquí. O Santiago puede ser una ciudad, y es un nombre también, o una calle. Entonces, a veces puede fallar, o puede hacerlo bien, ¿vale? Para eso es la inteligencia artificial. Nosotros en el ámbito también de la administración pública en España estamos con un proyecto que tiene que ver con lo que estás comentando, que tiene que ver con el pago de tributos en función de si los vehículos son eléctricos, son de combustión, y lo que estamos utilizando es para poder procesar las fichas técnicas de los vehículos, que al final hay pocas variantes. En España es justamente crear máscaras inteligentes que son personalizadas para cada modelo de ficha del técnico del vehículo. Entonces, al final, como lo que estabas comentando, sabemos que en el campo A3.4 está el número de bastidor, en el A. no sé qué está el tipo de motor, y vamos a extraer con un grado de precisión del 100% esa información, y esa información sigue en el módulo de pago de tributos, pero que en este caso sería exactamente lo mismo. O sea, al final vamos a anonimizar con una precisión máxima, ¿no? Ese sería el caso más fácil. No tenemos al final que estar haciendo una consulta al modelo de lenguaje natural para que nos devuelva los datos con el grado de precisión que fuera. Vale, y por último, bueno, este es un caso de un documento escaneado, ¿vale? Se puede ver aquí que tiene manchas y aquí tiene un post-it o algo escrito a mano, ¿vale? Y al final, esto ya se ha realizado, pero bueno, el resultado es el mismo, ¿vale? Donde esté así en negro,
Aquí detectó un DNI y por aquí. Este documento no tenía muchos campos que se puedan ver así en negro. ¿Vale? Pero para que se den cuenta las capacidades que tenemos, nosotros estamos con proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el registro de la propiedad, con el sector notarial y procesamos escrituras. Las escrituras tienen a lo mejor 95 páginas, son documentos escaneados y ahí se necesita mucha capacidad de procesamiento y con modelos que trabajan con deep learning y bueno, creo que no sé exactamente en qué medida en la administración pública trabajan con documentos escaneados, entiendo que sí, y puede ser también una aportación para poder digitalizar este proceso, ¿no? Pero requiere, sí es verdad, que el motor de OCR tiene que tener un grado muy alto de extracción. Porque si el motor de OCR no es muy, o sea, no es exacto, no es muy eficiente, entonces al final se generan errores a la hora de anonimizar, ¿no? Entonces el motor es nuestro, es propio, está por encima de los motores de las grandes tecnológicas, es decir, ha habido mucha inversión. Simplemente comentar que no lo he comentado algunos de los productos que hemos desarrollado los hemos desarrollado también con el instituto Fraunhofer Institute, que es un instituto de investigación y desarrollo referente en Alemania y bueno, y que de ahí han surgido también muchas aplicaciones, ¿no? Y no sé si nos quedaba algún caso, es decir, hemos mostrado cargar no, esto es los 3 ejemplos que formularios. teníamos de las oposiciones, el listado Sí, correcto. con tablas, con formularios automáticos y escaneados. Que si al final trabajan con 2, 3, 4 tipos de formularios, esta capacidad de poder subir con un grado de exactitud muy alta 100 formularios, 100 documentos y anonimizarlos en un golpe de clic. No sé, yo he tenido alguna conversación con algunos ayuntamientos y al final un tiempo, o sea, en 2 minutos y medio puedes anonimizar un documento de 50 páginas. Actualmente está Sí. hecho para que lo subas automáticamente. Puede ser la parte primera, recuerda, la primera parte era que mostrábamos todas las entidades a la derecha, todo lo reconocido. Eso se podría saltar y ir a la otra, la ya de supervisión directa, de que te falte algo. Y si en caso de que, si no falta nada, le das a continuar y ya en este caso se enviaría el email. O le dices vuelvo atrás y faltó marcar, pues no sé, a lo mejor algún campo. Y ya continuamos. Hay diferentes tecnologías para abordar lo que comentas, ¿no? Es decir, nosotros podemos utilizar un modelo medio, tamaño, pequeño, mediano, grande, previamente entrenarlo con diferentes parámetros que son requeridos para ese caso de uso concreto. Hay otras oportunidades que directamente utilizamos un modelo muy grande que esté en un cloud y podemos integrar prompts, podemos hacer consultas a ese modelo y que nos devuelva la información y procesarla. Es decir, dependerá un poco de cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el sector que comentaba de documentación que tiene que ver con compraventas, escrituras, etcétera, pues quizás es un caso de uso muy específico y es verdad que si creas un modelo ad hoc, pues va a tener un grado de precisión mucho más alto que si utilizas un modelo genérico, ¿no? Pero al final hay que sopesarlo, ¿no? Y ese es el trabajo nuestro de identificar qué tecnología es mejor para cada caso, ¿no? Pero la fortaleza que tenemos es que podemos integrar dentro del proceso cada tecnología. Y eso también te da una capacidad muy amplia, ¿no? De, oye, no, es que en lugar de esta cajita necesito esta. Y la integro, y es nuestra. Y nosotros le damos soporte, entonces... ¿Y algún caso de uso que ustedes tengan o que hayan identificado que es importante, que no hayamos nombrado aquí o que hayan dicho, igual tienen limitaciones, voy a preguntar, es decir, algo que... A mí se me ocurre, por ejemplo, un boletín oficial del Estado, que muchas veces está escrito de aquella manera, ¿no? Según el boletín que sea, o dos distintos, parecen completamente de otro mismo, ¿no? Entonces no sé si, por lo que ha dicho Pablo antes, o sea, no tienen que tener los mismos campos, pero al final si los documentos son diferentes, no sé si detectaría a lo mejor mismos campos que le hemos marcado. ¿Pero porque son datos distintos o porque son campos distintos? A lo mejor, lo que yo comento antes, tiene 80 páginas y no tiene por qué estar en la primera los datos principales, sino que vamos a estar en la cuarta. No, claro, es que nosotros al final, o sea, semántico, por posicionamiento, por contexto, es decir, al final
todas las tecnologías a la vez son capaces de identificar dónde están. No da igual al final si está en la página 1, o sea, una nota simple, una nota de escritura. Al final si tiene una propiedad o tiene 5, al final el documento tiene una página o tiene 15. Nosotros nos va a dar exactamente igual dónde está, ¿no? Pero bueno, que sí, o sea, tenemos proyectos donde tenemos esa diversidad y habría que verlo en concreto, ¿no? Pero no... Sí, es lo que comentas. A su vez, también los modelos van aprendiendo, ¿no? Porque al final el modelo, dependiendo de lo que quieras encontrar o no, pues también con el tiempo tú puedes ir marcando, ¿vale? No me marcó este párrafo porque lo pone de una forma un poco extraña, lo puedes marcar y a lo mejor en un futuro pues ya te lo reconoce o vuelve a fallar, pero ya lo vas marcando, entonces los modelos van aprendiendo a la larga, porque esos documentos o boletín del Estado, pues a veces no lo entiendo ni yo, bueno, yo seguro que no, pero los que trabajan con ellos. Bueno, y es complejo, entonces pues tiene que ir aprendiendo por contexto qué es lo que pone. Y la oportunidad hoy de utilizar la IA para incluso interpretar un documento, que a lo mejor puede ser una respuesta a lo que tú comentas, es decir, no sé, o sea, es que hay documentos donde el texto que buscas no está explícito, sino tiene que ver con la interpretación del documento. Entonces ahí se podría integrar nuevamente, lo estamos haciendo en otro proyecto, integrar una consulta a un modelo ya muy grande que te diga, oye, mira, este párrafo, por favor, te lo envío, devuélveme la interpretación. Eso es posible también. Y seguir en el proceso con esa información. O sea que igual hay determinados casos de uso que tienes razón, puede ser muy complejo y a lo mejor necesitas una interpretación en lugar de una extracción. Entonces, bueno, la verdad es que... Y luego, si combinamos en el proceso, a lo mejor, y no tanto que ver con la generativa, sino vamos un paso más atrás. Oye, es que necesito que el lugar, verdad, que anonimizo, pero aparte de anonimizar necesito que esos datos que para mí son sensibles o son importantes, quiero generar texto. Pero no quiero generar texto con una IA generativa, sino a partir de unas plantillas mías. Nosotros podemos incluir RTF, donde también somos muy fuertes, ¿no? Que es un formato distinto al Word, pero donde hay párrafos que están declarados con unas variables y esas variables justamente son los valores que yo he identificado como datos sensibles, que los hago un match, los conecto, los mezclo y me genero texto. Y ese texto al final termina en un documento o termina en un email o en una comunicación. Es decir, esto al final podemos hacer muchas cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un documento antiguo con una firma que no es electrónica, hológrafa. ¿Eso también lo identifica? Aunque sea... Si está en el pie o en la cabecera, una firma en vertical. Pero no una firma electrónica, sino una firma Una rúbrica. manual, sí. La decisión es si hay que anonimizarlo. En el caso de uso de anonimización, ¿te refieres? Por ejemplo, claro, si hay que anonimizarlo o no. Es decir, eso es un caso específico y creo que es muy bueno que lo apuntes. Es decir, nosotros podríamos aplicar una regla por posición de coordenadas dentro del documento para que, oye, es un nombre y apellido, pero es la persona que la ha firmado, no tienes que anonimizar, no anonimices. O no aplicamos la regla, la expresión y se anonimiza. Es decir, al final, creo que en el documento Pablo, que mostraste, creo que se veía, no sé, creo que en el escaneado. Sí, aquí, justo. Exacto. Sí, pero eso es firma de registro electrónica. Vale, bueno. Biométrica, un trazo. Vale, vale. Puede ser que tengamos un documento antiguo que tengamos que anonimizar. Vale. Y yo no sé si eso, porque no tengo ni idea de este tema de inteligencia artificial, yo me pierdo. No sé si eso es capaz de leerlo en la aplicación. A ver, accedemos a manuscrito, o sea, el motor tiene capacidades para identificar texto manuscrito. Entonces, al final, el texto manuscrito puede ser una firma biométrica. Sí, lo hacemos con... bueno, tenemos algunos documentos, ¿no? En industria, de albaranes, pues, lo que sea, procesos pedidos de compra, lo que sea. Identificamos texto manuscrito, hay que ver también si el texto manuscrito es legible o no, pero al final es texto y va a aparecer como carácter. Y seguramente si lo anonimizamos, ahora el resultado no lo sé, pero sí tenemos acceso al texto manuscrito.